Los hijos de las estrellas, los dioses, o como los llaman en la Biblia, los Elohim, llegaron hace cientos de miles de años aquí a la Tierra. Aparentemente no existen refertos arqueológicos que verifiquen de manera directa su existencia, pero sí dejaron obras que aún hoy día son inexplicables para la ingeniería humana, que no pudieron desaparecer y de las cuales no se han podido explicar cómo fueron construidas. Como es el caso del monumento Baalbek en el Líbano, el cual posee una arquitectura que reta las leyes de la física. Con sus 5000 años de historia, Baalbek representa aquellas construcciones realizadas con los bloques de piedra más grandes que se hayan jamás usado en construcción. Observa en esta foto la base de las ruinas. Mira la proporción de la mujer respecto a las piedras más largas. Estas piedras son llamadas trilitos. Son 3 monolitos de 19 metros de largo cada uno. Piedras de 800 toneladas, las cuales no nos conducen a una posible construcción por parte de civilización alguna en el pasado. Ni siquiera hoy sería posible construir este templo. ¿Crees que los troncos de madera, los cuales se han hipotizado como soportes durante la construcción, resistirían estos monolitos de 800 toneladas? Y como este enigmático ejemplo, hay muchos más. En la Biblia tenemos claras referencias a la existencia no de uno, sino de varios Elohim, con nombres propios, a los cuales a cada uno se les había asignado un pueblo o nación. Yahvé era el Elohim de la familia de Jacob, o sea, Israel. Dagón, el Elohim de los filisteos. Rimón era un Elohim en Damasco. Kosh, Camosh, Milcom y Astarte, que era un Elohim femenino. A estos Salomón les erigió un templo, y había otros más. Para confirmar la pluralidad de los Elohim, puedes consultar el Salmo 82, donde se habla de la reunión de los Elohim, pero que han traducido como jueces, en la cual uno de ellos les recuerda a los otros que no son inmortales y que mueren como los adamitas, o sea, los humanos construidos por ellos en el Gan Eden. También el mismo Yahvé lo confirma en los pasajes bíblicos donde da las leyes a Moisés, diciéndole que no se deberían hacer sacrificios en honor a otros dioses extranjeros, nuevos y recién llegados. Si estos otros Elohim fueran solo dioses de piedra, ¿por qué Yahvé estaba tan enojado hasta el punto de matar a quien lo siguiera? ¿Eran menos inteligentes los otros pueblos hasta el punto de adorar dioses de piedra? Si hacemos un cálculo estrechísimo para no pasarnos de cuentas, en la Biblia se podrían contar al menos 20 Elohim. Son decenas, seguramente, los que vinieron, y con una cantidad de medios de transporte limitada. ¿Por qué no encontramos refertos de ellos y sus naves? Hay varias hipótesis al respecto. Una es que de todos modos, en todo el globo, unas cuantas decenas de individuos y naves son muy difíciles de encontrar después de miles de años, y la otra es que, como ya hemos sabido, no sería la primera vez que recogieran las evidencias y las ocultaran. Hay piezas importantes, por ejemplo, que han sido deliberadamente desaparecidas. No solo la Biblia habla de los Elohim, pues los nombran en Asiria, Egipto, Mesopotamia, India. También los nombran los hititas, los celtas, los nórdicos, y en lugares como África, Europa, las culturas indoarianas y en todas las Américas. Si comparamos los Elohim de la Biblia con los Teoi homéricos, notaremos que querían exactamente las mismas cosas. Por ejemplo, querían sacrificios en los cuales les fuera reservado solo a ellos la grasa abdominal del animal. En Levítico 3 se lee que los hijos de Aarón
deben hacer un humo de la quema del holocausto, o sea, el animal sacrificado, y que el omentum era la parte reservada a Yahvé. Dice que el olor de este omentum era agradable a Yahvé. ¿Qué querían los teoi romanos y griegos? Exactamente lo mismo. Estrabón nos cuenta que los celtas quemaban vivos en sacrificio a los escogidos. En Cerdeña, los primeros pobladores hacían lo mismo y danzaban y cantaban alrededor del fuego para no escuchar los horribles gritos de las víctimas. En una ocasión entrevistaron a algunos astronautas y les preguntaron a qué olía el espacio allá afuera. Ellos contestaron que el olor era como de carne asada, un olor a carne puesta en la parrilla. De hecho, la NASA creó un perfume a partir de esta experiencia y la verdad no parece muy agradable. Pero ¿logras notar la relación del olor del espacio con los gustos olfativos de los Elohim? Quizás ese olor los reconfortaba porque les recordaba su origen. Pero ¿cuándo se perdió el contacto con ellos? En la Biblia se habla del momento en que abandonaron este planeta y lo podemos leer en un documento histórico que lo respalda. Ocurrió durante el periodo del exilio en Babilonia, o sea, entre el siglo V y VI a.C. Mientras que antes el contacto directo era continuo, a partir de ese momento se ve interrumpido y es la casta sacerdotal quien toma el control frente al pueblo. Flavio José, el historiador judeo-romano, escribió que en el 70 después de Cristo estaban llegando el ejército romano con sus dioses, y cuando estaban por llegar, los sacerdotes que estaban en el templo oyeron un gran estruendo al interior y una voz que decía: «Nos vamos de este lugar». Está escrito en el libro sexto de las guerras judías. Puedes verificarlo si deseas. Luego fue vista una gran visión que, de no haber sido vista por muchos, no hubiera sido creída. Carros celestes circundaban la ciudad entre nubes. Esta misma crónica la cuenta el más grande de los historiadores romanos, Tácito, quien en su libro quinto de las historias narra una verdadera batalla en los cielos. Estoy segura que no te contaron esto en clase de historia. Fue como un cambio de comando, y es probable que los Elohim no se hayan ido. Más bien se trasladaron de lugar, y al respecto hay un interesante dato. En las leyendas nórdicas de los Asis, se dice que estos llegaron en un segundo tiempo, ya que antes gobernaban en otro lugar. El estudioso e investigador Mauro Viglino inició una investigación en Finlandia, ya que allí se encuentra entre los bosques un lugar que él considera como una réplica del Israel antiguo. Hay un par de textos escritos por un obispo finlandés en el 1700, donde cita ese lugar, y Viglino consultó a las universidades y embajadas del sitio, pero ninguno supo dar una explicación. Podemos decir que las huellas más profundas que los hijos de las estrellas han dejado están en nosotros mismos, en nuestro ADN, en algunos alimentos que hicieron en laboratorio para que sus trabajadores en las minas obtuvieran las suficientes calorías para un trabajo continuo. El maíz y la papa, por ejemplo, son alimentos OGM, tal como lo es el mismo ser humano, y el origen conocido de ambas especies se ubica en el Medio Oriente. Tanto en nuestro patrimonio genético como en el del grano hay varias secuencias de genes las cuales no son explicables en simples términos evolucionistas. ¿Te suena descabellado? La Biblia habla de modo muy extenso de este tema, y si te interesa, podríamos analizarlo en un futuro video. Por ahora veamos este texto bíblico. Leemos en Jeremías 1, del 5 en adelante. Allí dice el Elohim a Jeremías, abro comillas, «Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que salieras de él yo te santifiqué, y te constituí profeta para las gentes». Cierro comillas.
O sea que el Elohim intervino a Jeremías desde que estaba en el vientre materno, y solo hay un modo de poder hacer esto, interviniendo en un laboratorio genético. Podría ser que el Elohim Yahvé constituyó, con algunas características fenotípicas o puramente físicas, o quizás caracteriales e intelectivas que lo santificaron para que pudiera desenvolver el rol de profeta de las gentes. En el mismo texto, luego, Yahvé le dice a Jeremías que ha puesto sus palabras en la boca del profeta. ¿Pudo el Elohim realizar un mejoramiento en Jeremías para poder hablar con fluidez ante el público? Quizás Jeremías tenía una característica física o enfermedad que le impedía hablar bien. Lee la Biblia con atención y sin ideas dogmáticas y te sorprenderá lo que cuenta. Un conocedor de las Escrituras es el pastor presbiteriano reverendo Barry Downing, quien afirma que ellos siguen aquí, que no se han ido. Downing es un hombre de fe, creyente en Dios, y él apunta los avistamientos y evidencias que el Pentágono no ha querido revelar, pero que últimamente está comenzando a aceptar, ya que no tiene alternativa, pues han sido publicados. Downing dice: han pasado 3000 años desde Moisés y 2000 desde Jesús. Tal vez sea hora de que ocurra algo más. Millones de personas en el mundo tienen una fe firme en un ser invisible, superior, con el cual se comunican a diario y del cual su existencia se reafirma mediante su fe. Pero cuando les mencionas que hay más criaturas en el universo y que han visitado la Tierra por milenios y han intervenido en los asuntos humanos, reaccionan con incredulidad o hasta con burlas. Si consideramos que de la existencia de Dios hay pruebas, también las hay de la existencia de aquellos que vinieron de las estrellas y dejaron no solo su conocimiento, pues instauraron modelos que hoy rigen el mundo político, económico, religioso y tecnológico. Con la teoría teológica, la explicación del mundo y su desarrollo está envuelta de misterio. Pero con la explicación de los antiguos astronautas, todo toma una configuración concreta. El problema es que se nos ha negado y se le ha dado carácter de literatura pseudocientífica o ciencia ficción. Para que el mundo cambie y la humanidad tome las riendas de su destino, tiene que estar consciente de su origen, ser capaz de verlo y reconocerlo y no tener miedo de saber la verdad. Tal vez nosotros nunca sepamos todo, pero si iniciamos a abrir el camino, las generaciones futuras sí podrán. Y comenzaremos a formar parte de lo que nos rodea, a tener esa conciencia cósmica que poseían quienes escribieron los Vedas. Intuimos que se libran batallas que aún no entendemos cuáles son los bandos, pero podemos intuirlo y para tomar una posición, no podemos seguir en un mundo de fantasía, ¿verdad? Te espero muy pronto en mi Story Channel para seguir profundizando acerca de estos temas. Un abrazo y hasta pronto.